William, por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes. ¿Verdad? Muy interesante de todas las charlas. Bueno, en aras del tiempo. Bueno, un poquito de mi presentación. Trabajé en la industria petrolera por 23 años, después salí en el 2002 y pasé prestado al área de la telemedicina y allá he estado en los últimos 20 años. Área muy interesante y con muchas experiencias y muchas vivencias y muchas cosas que contar. Bueno, tal como dice el título de la presentación, voy a hablar un poco de telemedicina y tendencias y el impacto realmente de las nuevas tecnologías. Debería decir el impacto del coronavirus, ¿verdad? Que ha tenido en todo esto. Para quienes no conocen el tema de telemedicina, telemedicina no es más que ofrecer, brindar atención médica a distancia haciendo uso de las tecnologías, de las TIC, vamos a decirlo propiamente dicho. Y cuando hablo ofrecer servicio a distancia, estoy hablando distancia, algo así como prestar servicio al edificio al lado, a la ciudad al lado, o a una ciudad remota o una comunidad remota en la Amazonía latinoamericana. ¿De dónde viene realmente la telemedicina? La telemedicina surge en los años, wow, 1924, que es la primera vez que se nombra el término telemedicina. Estaba recién surgiendo la televisión en esos momentos. Entonces, ya para ese momento habían visionarios que veían al televisor como una herramienta para brindar atención médica a distancia. Imagínense eso. Después tuvimos los cómics en los años 63, para los que son de mi edad, recuerdan posiblemente a los Jetson, a los supersónicos, cuando Ultra llevaba a Cometín a servicio médico, pero a través de una teleconsulta, como pueden ver ahí en la fotografía. Telemedicina la tenemos en múltiples modalidades. Muchas veces hablamos de telemedicina y pensamos que es una sola cosa. No, no. Telemedicina son muchas formas de hacer la medicina, sobre todo medicina a distancia. Desde, por ejemplo, lo más básico, que es la orientación médica telefónica, muy en boga hoy en día, es uno de los servicios que más se presta en todo el mundo, que es simplemente una llamada telefónica que realiza un paciente a su médico. Acá pueden ver, son fotos reales, fueron tomadas por mí hace unos años en Ecuador, en un servicio que ya existía para los años 2010, justamente. También tenemos lo que llamamos telecuidados en casa, o en inglés como lo llamamos telecare, que también está surgiendo mucho, que son dispositivos que se le proveen sobre todo a las personas mayores con ciertos cronicismos para poder ser monitoreadas a distancia por sus médicos, sus familiares. E inclusive hoy en día monitoreadas por sistemas que están en la nube y que lo hacen automáticamente. Y hacia eso vamos. También tenemos las teleconsultas en tiempo real, también muy comunes, que no es más que una videoconferencia como la que estamos haciendo ahora, que se establece en una relación paciente-médico, como pueden ver en la fotografía, ven a un paciente con una enfermera que le sirve de interlocutora, porque no siempre los pacientes pueden manejar la tecnología con la habilidad que lo puede hacer una enfermera. Esta es otra de las modalidades muy en boga hoy en día. También tenemos lo que son las teleconsultas en diferido, sobre cual tenemos mucha experiencia en Venezuela, dadas las restricciones que tenemos de banda ancha. No nos quedaba más opción que utilizar una herramienta que simplemente simulaba o emulaba la relación médico-paciente o médico-médico, y a través de esta herramienta pedíamos ayuda a los médicos especialistas. La herramienta nos permitía llevar un control realmente de todas las consultas, cómo se respondían, y nos servían como una herramienta de teleeducación. También tenemos hoy en día una de las cosas que está surgiendo muy rápidamente, que es la salud móvil, o la mobile health, como dicen en inglés, que es el uso de dispositivos inteligentes para llevar realmente el control de patologías de pacientes o llevar un control del comportamiento saludable de las personas. Estoy seguro que muchos de los que están acá en este grupo en este momento llevan en sus apps, en sus teléfonos, muchas apps asociadas a monitoreo de condiciones de salud. O estaríamos hablando también del top de lo que es la telemedicina, que es la telecirugía. La foto que tienen enfrente es del robot Da Vinci, que se utiliza mucho en el mundo para hacer cirugía a distancia. Una cirugía que se puede estar realizando por un médico en Madrid, atendiendo a un paciente en Houston o atendiendo a un paciente en Caracas o en Buenos Aires. Esto también está y lleva ya unos cuantos años. ¿Por qué les hago énfasis en las diferentes modalidades? Porque cada modalidad de la medicina tiene sus exigencias. Exigencias legales, exigencias de infraestructura, exigencias de equipo. Entonces, cuando hablemos de telemedicina tenemos que especificar muy bien de qué estamos hablando. Porque esto es muy importante para los legisladores, para los que hacen las leyes, para los que controlan la práctica de la telemedicina.
Muchas veces somos estrictos en una modalidad cuando estamos matando realmente la ejecución de otras que no son tan estrictas, tan exigentes. ¿Cuáles son los principios detrás de la telemedicina? Exactamente los mismos principios de la práctica médica. No hay una diferencia entre la telemedicina y la medicina tal como la conocemos, salvo el tele, que se practica a distancia y a través de medios electrónicos. Básicamente es eso. Tenemos la universalidad. La medicina es universal, debe ser universal para todo el mundo. Es de equidad y es de calidad de servicio. Hay otros principios que cuestión de tiempo, no los coloco acá. La telemedicina es, como dice acá, es un acto médico, tal como decía, que tiene responsabilidades éticas y legales. Cumple con protocolos específicos para cada patología, no es una cosa que se hace hacia al azar, como aquellos que están familiarizados con el mundo de la medicina. Requiere una formación permanente de los profesionales y hay necesidad de habilitación y cumplimiento de marcos normativos. Esto es como el coco de la práctica de la telemedicina en muchos de nuestros países. ¿Qué no es telemedicina? Instalar equipos. Esto es lo que mucha gente, yo les diría con la experiencia, que el 95% de nuestros países piensan que telemedicina es simplemente montar un software, unos equipos y ya, todo funciona solo. Pues no, no es así. Esto es apenas un 15, un 10% realmente lo que es la telemedicina. Telemedicina no es preguntar síntomas, no es descuidar la seguridad de los pacientes, no es dejar de cumplir las normas éticas. Es una conversación informal, en lo absoluto no lo es. Y muchas veces en nuestros países, los médicos sobre todo, los médicos ya de avanzada edad, piensan que la telemedicina es una carga de trabajo adicional. Y esa es parte de su resistencia al cambio. La motivación viene a ser justamente ahora con las barreras de acceso a las poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulnerables de la región. Muchas poblaciones que no tienen ni tendrán acceso a la medicina tal como la conocemos en las ciudades. Imposible. Sin la telemedicina nunca tendrán una atención médica de calidad. Otro aspecto es el déficit de médicos especialistas. Cada día este es un tema que preocupa no solamente a los países subdesarrollados, a los países en vía de desarrollo. Hasta el año pasado, en los Estados Unidos, había un déficit de 122,000 especialistas. Imagínense hoy en día con esta crisis del COVID. Déficit de infraestructuras hospitalarias, eso es un hecho en nuestra región. La tendencia creciente de la población a exigir realmente atención de calidad con los conocimientos, cada día ya el conocimiento y el acceso a la tecnología. La disponibilidad de la infraestructura tecnológica para desarrollar las herramientas tampoco está disponible como las personas creen. Y la demanda mundial de servicios médicos supera realmente a la exigencia realmente. Sí. Otro de los motivadores, como pueden ver acá, es el envejecimiento del planeta. Para el año 50, se estima que la población habrá envejecido, habrá comparado con el año 2015, 150% más de personas en el planeta. Y el incremento realmente del total de la población habrá sido 32%. Cuando hablamos de envejecimiento, estamos hablando de que aumentan los cronicismos en las personas. Cronicismos que van a demandar recursos, van a demandar personas capacitadas para que atiendan a estos pacientes, que no los tenemos hoy en día. Imagínense dentro de unos 30 años, va a ser mucho peor. Sin la tecnología, esto va a ser prácticamente imposible. La realidad de la región, cuando hablo de la realidad de la región, estoy hablando de Latinoamérica y el Caribe. Acá casi todos los países hoy en día, con suerte, muchos países cuentan con proyectos de telemedicina, ciertamente, pero muchas de esas iniciativas privadas, las públicas son prácticamente inexistentes. Y también existe una alta tasa de fracaso. Fracasos porque muchas veces, como les decía en un principio, muchas empresas, muchas personas que quieren incursionar en el campo piensan que telemedicina, como les decía en un principio, es solamente tecnología, no lo es. Todos los países cuentan con leyes, marcos regulatorios. De hecho, no es así. En la región, prácticamente el 60% de los países cuentan con un marco regulatorio, el resto no lo tienen. Y aquellos países que tienen marcos regulatorios, por cuestiones de falta de experiencia de los legisladores, por lo que yo les decía en un principio, de que ellos ven a telemedicina como una sola cosa, los marcos regulatorios existentes son altamente restrictivos y realmente eliminan cualquier iniciativa en telemedicina. Otro tema de verdad fuerte es la falta de personal capacitado en telemedicina. La resistencia al cambio, sobre todo de los médicos de edad avanzada. Ese es un tema que tiene que abordarse y que yo me imagino que se va a solucionar en el tiempo. Las diferencias de infraestructura, las deficiencias en la infraestructura de banda ancha en la región es otro tema de verdad que hay que abordar. Y la otra,
que realmente yo diría que uno de los más importantes es la falta de voluntad política en nuestras clases gobernantes. Nuestros legisladores no entienden de telemedicina. Nuestros legisladores muchas veces desconocen que estas herramientas pueden brindar un servicio que ellos en estos momentos no le están ofreciendo a las poblaciones más necesitadas. Entonces ese es un trabajo, una labor de lobby que hay que hacer con los políticos, sobre todo las clases jóvenes, nuevos legisladores, que hay que irlo ya de una vez educando en estos temas para que vean que el potencial que tiene la herramienta para poder brindar a la salud a las poblaciones realmente como deberían ser las obligaciones de los gobiernos. Ahora, cuando hablamos de tendencias, estamos hablando básicamente, perdón que se me fue la presentación más adelante, ya les dije la realidad de la región. Ahora, cuando hablamos de tendencias en la telemedicina, la tendencia viene siendo, como ya les mencioné en el principio, es la salud móvil, es el uso de aplicativos, es el uso de teléfonos inteligentes. Realmente el auge es impresionante. Para el año 2018, 65% de las interacciones se hacían a través de dispositivos móviles. Alrededor del 80% de los médicos ya usaban teléfonos inteligentes. Esto era en el año 2018. Para el año 2020-2021, prácticamente el 100% de los médicos van a tener en sus manos un dispositivo inteligente. Y en ese dispositivo, los médicos van a tener herramientas que van a potenciar realmente sus capacidades. Realmente el potencial que existe en las aplicaciones y en los teléfonos inteligentes es impresionante. O sea, es una realidad. Ahora, imagínense esos dispositivos en manos de los pacientes y hacia allá vamos. Otra de las tendencias vienen siendo los dispositivos corporales, que ya me imagino que muchos de ustedes tienen consigo un dispositivo corporal que les chequea los ritmos cardíacos, el azúcar en la sangre, la oximetría de oxígeno en la sangre y muchos otros valores. Por ejemplo, el Apple Watch es una herramienta que tiene mucho uso, los Fitbit y otros productos provenientes de empresas como Samsung. Estos equipos cada día se hacen mucho más inteligentes, intercambian, capturan mucho más variables biomédicas y de hecho van a ser una herramienta importantísima en un futuro. Esa herramienta que va a permitir esa interfaz entre humano y máquina e inteligencia artificial que va a ayudar a hacer esos diagnósticos que muchas veces normalmente acudimos a un médico, va a ser posible hacerlo en los mismos teléfonos inteligentes. Otra de las tendencias que ocurren en el mundo, que ya está ocurriendo, de hecho, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, es que los grandes centros hospitalarios tienden a desaparecer. Los centros hospitalarios tienden a reducirse de tamaño, empiezan a ser más pequeños, empiezan a ser nichos más para especialidades más específicas. De esta forma van a ser capaces de atender mucho mejor a los pacientes. Pero la herramienta realmente detrás de estos centros hospitalarios de menor tamaño es la telemedicina. Porque los especialistas no van a estar allí, en esos centros. Los especialistas van a estar en otras ubicaciones. O sea, ya no se requiere que el especialista esté al lado del paciente. Ya la telemedicina permite que el especialista esté justamente donde quiera que esté. Me voy a mover un poquito más rápido, me quedan 2 minutos. Muchos de ustedes posiblemente conozcan el ecosistema de los Internet de las cosas. Todo esto que les he estado hablando, de los dispositivos inteligentes, estamos hablando realmente del Internet de las cosas. El Internet de las cosas médicas, que también es una de las variables del Internet de las cosas, como se aplica en el Internet para la industria y para otras zonas. Este es otro tema que está creciendo rápidamente y es una de las grandes tendencias. El Internet de las cosas lo toca todo. El Internet de las cosas es un mercado que para el año 2021 más o menos tendrá una dimensión de 72 billones de dólares y abarcará sensores, dispositivos médicos, dispositivos corporales, análisis de datos, aplicaciones, todo ubicados en la nube y muchas cosas más. Imagínense el volumen de mercado y así podrán imaginar quiénes son o cuáles son las empresas que están detrás de ese volumen de mercado. Y lo más sorprendente es que esas empresas que ustedes ven detrás de este volumen de mercado no son empresas del área de la salud. Para que vean la tendencia hacia dónde se mueve este mercado. Ven empresas como Huawei, como Samsung, Apple, como ya les mencionaba. La transformación digital, lástima que en el tiempo se me corta, les podría hablar un poquito más, también está tocando el área de la salud, como está tocando el área de la educación, el área de la industria, de retail, todo. La transformación digital, que yo más bien llamaría transformación global, porque lo digital es apenas un componente de la transformación. Este es un área que también está tocando todo, está cambiando la forma de pensar, está obligando a repensar los negocios y gracias a Dios, digo yo, en el buen sentido, llega algo como el COVID, porque acelera realmente este proceso de transformación global. El COVID nos ha hecho descubrir cosas en las que estábamos fallando que realmente no veíamos.
ahora nos obliga a repensar muchas cosas. Y una de ellas es justamente la atención médica. Y la telemedicina ha venido a esto como un anillo al dedo. La transformación digital. Les voy a dejar la lámina de todas maneras a la William para que las comparta con mucho gusto y quedo a disposición para cualquier pregunta, cualquier interrogante que puedan tener. Vaya a pasar un poquito rápido. Los grandes retos que tenemos hacia el futuro realmente es la seguridad, privacidad y protección de datos. Esto no es ajeno a la telemedicina ni a la telesalud. Esto es igual para todas las áreas del quehacer humano. La adopción de la tecnología también es un tema serio. Acá, como lo mencionaba al principio, cerrar las brechas digitales en la región es otro tema, sobre todo en las personas de edad adulta, edades mayores. La resistencia al cambio, la disponibilidad de recursos financieros. La región no es favorecida de contar con grandes recursos para esto. Desconocer muchas veces nuestras clases legisladoras las ventajas y desventajas realmente de la telemedicina y todo este proceso de cambio. Y modificar un poco o adecuar las leyes y los marcos regulatorios de la región. Conclusión, la telemedicina jugará un rol muy importante en lo que es la atención médica en un futuro y ahora más que todo con el COVID. El paciente será el actor principal en la transformación digital o en la transformación global, igual como lo está haciendo para las demás áreas del quehacer humano. La transformación digital cambiará todas nuestras vidas y nuestra forma de ver las cosas. La medicina personalizada será una realidad. La tecnología lo afectará a todo en nuestro futuro. Y yo agregaría ahora el COVID, está ayudando a acelerar estos cambios. Bueno, gracias realmente y lástima que el tiempo es corto, William. Quedo abierto para cualquier pregunta más adelante. Gracias a todos.